Ya estamos de regreso. Como les explicamos la semana pasada, el presidente Donald Trump aprobó la imposición de aranceles a razón del 25% en agravio de las mercancías de México y Canadá. Y aunque ya se negoció una tregua por 30 días, la medida sigue vigente, solo es una suspensión, y sus efectos pueden llegar a México tarde o temprano. También se dio a conocer que Ecuador, en el transcurso de esta semana, impuso aranceles a productos mexicanos por una tasa igualmente del 25%. Y para platicar de este tema, nuevamente tenemos en la línea telefónica al empresario y analista Rafael Ramírez. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación, a tus órdenes. Gracias a ti, Rafa, como siempre, por tu tiempo, por tu espacio para mi programa. Y pues un tema importante, y quiero preguntarte, Rafa, ¿cuáles son o cuáles serían los principales efectos de la imposición de aranceles por el gobierno de Estados Unidos en perjuicio de México y Canadá? Sí, mira, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos puede afectar a México y Canadá en varias maneras, en varias maneras. Una es reducción de exportaciones de los productos exportados a Estados Unidos, pueden volverse más caros, por lo tanto la inflación, que no les conviene a ellos, y reducción de su competitividad. Por lo tanto, las exportaciones se verían disminuidas, tanto de ellos como de nosotros, ¿no? Claro. Por otro lado, el impacto en el empleo, que es bien importante, que no nos olvidemos de la gente, de un cliente que se llama empleo, empleados. La disminución en la demanda de productos de exportación, pues pueden llevar a una pérdida de empleos en las industrias claves que ahorita se está incrementando gracias a las inversiones que han llegado. Pero también te puedo comentar que los aumentos de costos, los aranceles pueden encarecer la materia prima o productos importados, afectando a la cadena de suministro. En esta cadena de suministro sí te quiero compartir que la cadena de suministros es sumamente importante. Voy a poner un ejemplo. Imagínate la industria automotriz, que ahí dice la industria autopartes, luego vienen proveedores, láminas, aceros, etcétera, plásticos, ¿sí? Esas cadenas van a sentir un fuerte efecto. Y si esto continúa, podemos hacer que la cadena productiva, tanto que tiene la industria automotriz los beneficios, lo va a tener el último proveedor, que estamos hablando de mini pymes, ¿no? Entonces, hay una tensión comercial relacionada con la forma diplomática entre los países. Ya se deterioró todo esto, ¿no? Afecta en otros aspectos en la cooperación económica. Y no hablo de un solo país, del mundo, ¿no? Hay muchas opciones depende de tipos de productos y servicios que ofrezcamos, pero en general podríamos considerar mercado en América Latina, Europa y Asia, ¿no? Que ya se abre totalmente esto, ¿sí? Y cada región tiene sus propias ventajas y desafíos. Algunas regiones o sectores particulares, el interés es exportar, pero también importar productos de calidad y de alta competitividad, ¿sí? Yo siento que el señor presidente Donald Trump ha anunciado estos planes para imponerlo el 25% a todos los productos importados desde México. Entonces, con el objeto de abordar los temas que tú y yo sabemos, mucha gente sabemos, que es la inmigración ilegal, el tráfico de drogas, y en particular su elemento de negociación es, pues, ¿saben qué? El fentanilo. Fentanilo, eso es su parte de su negociación. Es lo que te puedo comentar respecto a esto. Sí, es un tema interesante, Rafa. Son muchos motivos y como todos lo sabemos, y tú lo acabas de referir, los principales motivos de esta imposición, pues, es el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes. Apenas platicaron en la semana, el lunes, platicaron los presidentes de México y Estados Unidos y se acordó esta tregua a condición de que México mande elementos de seguridad a la frontera norte para evitar el tráfico de ambos elementos. Entonces,
como lo comentaba yo en la introducción, la medida está en veremos, en stand-by, no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, pero la desventaja que tenemos quizá, Rafa, sea esta postura de Estados Unidos que nos condiciona a hacer el trabajo que también ellos tienen que hacer, a enfrentar a estos problemas desde dentro, y aquí lo hemos comentado muchísimo, que es México el que tiene que hacer este trabajo. Desgraciadamente, nuestra economía depende muchísimo de Estados Unidos y lo hemos platicado en otras ocasiones, Rafa, que es bueno que México y en particular sus empresarios puedan diversificar su cartera de inversión. Yo en lo personal, en la Comisión de Asuntos Internacionales, he tratado de ver la manera de que nuestros socios miren a otras partes del mundo, a Euroasia, a Latinoamérica, Europa, etcétera, etcétera. Yo creo que de esta manera podemos evitar los efectos negativos que sin duda tendrá esta medida, y sobre todo son productos básicos los que se lleva a Estados Unidos, Rafael, son no sé, insumos de agricultura, ahora con el Super Bowl el aguacate, en fin, artículos de primera necesidad que Estados Unidos le va a pegar y que va a subir el precio, pero bueno, desgraciadamente el sartén creo que nunca lo hemos tenido nosotros, el sartén por el mango, y esa es la gran desventaja, Rafa, que tenemos que lidiar con esta situación. Y bueno, en este mismo sentido, Rafa, quiero preguntarte, en Ecuador también se puso en vigencia esta medida y quiero preguntarte por qué la imposición de aranceles a los productos mexicanos por el gobierno de Ecuador, y en tu concepto, ¿cuál sería la causa de esa medida? Mira, una de las cosas que pues se ha comentado y se vio hace mucho que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pues anunció la imposición de aranceles del 27% a productos importados desde México, ¿no? ¿Qué busca? Es promover la industria local, Claro. asegurar un trato justo para empresas ecuatorianas. Y expresó este deseo de hacer, incrementar el intercambio comercial con otros países, incluyendo la posibilidad de un libre comercio con México. ¿Sí? Un acuerdo, más que nada, ¿no? Pero es un énfasis que me llamó la atención a mí, que dice, están abusando de nosotros los ecuatorianos. Hay que lograr tal acuerdo y con esto pues veremos cuándo pueden entrar y pueden hacer justo el 27%, ¿no? Esta decisión se produce en contexto, pues, lo que hemos visto en las cosas diplomáticas que han tenido estos señores en años anteriores, entre México y Ecuador, ¿no? Pues rompen diplomáticamente las relaciones. Pero pues eso no debe de ser, debe entrar el razonamiento, ¿no? El razonamiento para poder ver por los países, por la industria, todos los empresarios, los empleados, dar el bienestar para su país, y eso pues lo arrasan con todas estas actitudes, ¿no? Creo que parece que él está haciendo una propuesta para alentarse un poco para la acción arancelaria con parte de Estados Unidos, y que en un momento dado, pues si Estados Unidos retira lo que está proponiendo, pues él dice, bueno, pues yo voy a aguantar un poco, pero se ha generado una crítica y unas burlas dentro de Ecuador referente a esto. Te quiero mencionar un parámetro que nosotros vemos en Sin Consulte. Es las importaciones de Ecuador representan 573 mil millones de dólares y las exportaciones 336 mil millones de dólares. Los productos que importan son medicamentos y autopartes. Que sabes tú que nosotros somos muy fuertes en autopartes. Las exportaciones de banana, flores, cacao, camarón y atún. Pero no representa un gran golpe para México. Lo que sí es importante que todos siempre llevemos una negociación por delante, con respeto, con responsabilidad, con confianza, ¿no? Y que tengamos paciencia, pero con una cosa de respetar las constituciones de cada país. Si en este caso llegamos a esto, pues yo creo que vamos a tener otra cara. Pero el romper por romper relaciones no se vale, ¿no? Debe de haber esto, debe tener un argumento, y él lo menciona. Quiero enriquecer la producción y a los empresarios locales, pero creo que no es la forma para mi punto de vista, y luego con todo respeto. Claro, Rafa, y es muy entendible
que cualquier país tenga la intención de promover, de fortalecer el comercio interior. Creo que esa es la mejor manera de lograr estabilidad económica en cualquier país del mundo. Pero tienes razón, hay maneras de implementar estrategias de carácter económico sin meternos en problemas, ni mucho menos en la necesidad de romper relaciones con un país. Y obviamente ya tenemos algunos antecedentes, algunas hostilidades entre México y Ecuador. Aquí lo hemos platicado también, que muchos ecuatorianos con afinidad, con ideología a cierto expresidente, pues están colaborando aquí en México. Se estuvo colaborando en los últimos 2 años del gobierno pasado, y son situaciones que a Ecuador también le llaman la atención. Son situaciones jurídicas que pasan allá, que se hacen políticas por el apoyo que reciben de parte del gobierno mexicano, y tal vez en el fondo, Rafa, esta sea la razón por la que se impone de manera abrupta estos aranceles. Espero, como bien lo comentas, que se implemente una estrategia económica diferente y sobre todo que se eliminen las perezas entre nuestros gobiernos. Creo que México sigue siendo país, hermano y amigo de todos, y espero que en el caso del gobierno de Ecuador, pues obviamente se resuelva esta situación lo más pronto posible. Y ya para terminar, Rafa, como siempre, te pregunto, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cómo podemos fortalecer nuestro comercio para evitar efectos adversos en el desarrollo económico nacional? Mira, como tú lo comentas, ¿cómo podemos fortalecer y evitar efectos secundarios a toda la economía nacional? Creo que la diversificación de mercados es un momento importante. La reducción de dependencia de mercados específicos, ampliando nuestras exportaciones a diferentes regiones y países. Esto nos puede ayudar y tendríamos un impacto pero rapidísimo, y evitar estas medidas proteccionistas que hacen a nivel pues nacional y individual. También, mira, debemos de fomentar la competitividad, implementar políticas de mejora de la productividad y eficiencia de industrias nacionales, proyectos de innovación, de adaptación, de tecnología avanzada. Ahorita tenemos la parte muy importante de la inteligencia artificial. Pero como tú sabes, antes le llamaban el aspecto de el programa de digital para poder hacer un programa eficiente y eficaz. Te puedo hablar de 1984, de cuando comienza la robótica y cuando comienza realmente las máquinas que producían un producto y comenzaron a producir 20 procesos en una sola máquina, ¿no? El procesamiento de datos siempre ha estado, pero lo importante es que tenemos que aprovechar. Claro. Y una cosa esencial que tú mencionas también, fortalecimiento de acuerdos comerciales. Tenemos que reforzarlos, ampliar los tratados de libre comercio que existen, así como buscar pues nuevos acuerdos que faciliten el acceso internacional y reducir esas barreras arancelarias que no ayudan a los países para nada, ¿no? Por otro lado, el apoyo a pequeñas y medianas empresas, como lo dice nuestro presidente Juan José y nuestro presidente de Metropolitano, Alfonso Ramos, oye, tenemos que apoyar a las mini pymex. ¿Cómo? Buscando nuevos acuerdos que faciliten el acceso a mercados internacionales, ¿no? Claro. Apoyar a las pequeñas y medianas industrias que tenemos, que para integrar unas cadenas globales de valor y excedente en el mercado internacional, ¿no? También podemos mencionar que el desarrollo de infraestructura es sumamente la infraestructura. Invertir en infraestructura logística y de transporte para facilitar el comercio exterior, reducir costos y mejorar la eficiencia en exportaciones y importaciones de todos los bienes, ¿no? Pero también nos falta la promoción de la competitividad económica, fomentar una competencia en los mercados internos para prevenir prácticas anticompetitivas que pueden perjudicar la economía nacional y a los consumidores. Creo yo que las estrategias que pueden construir una fortaleza de un comercio de México y minimizar los efectos negativos
al desarrollo económico. Tenemos que trabajar para que el desarrollo económico de México cada día se sienta más fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos gente muy calificada, con mucho talento, y en todos los sectores. Yo creo que hay que aprovechar todo ese talento de esta gente, ¿no? Entonces yo creo que en esta parte, si seguimos este camino, esta metodología de poder hacer todo con calidad. Y una de las cosas que nos ha llamado la atención a nosotros después de un análisis profundo es lo que le llaman internacionalmente el benchmarking, o sea, la comparación referencial. ¿Por qué no nos comparamos? ¿Por qué no hacemos ese trabajo que nos va a ayudar a ver, oye, dónde estoy débil dentro de mi proceso? Y ya cambiar, los procesos se marcan de 10 en 10 en todo esto, ¿no? A lo mejor en el 30 tengo facilidad, pues voy a hacer un benchmark o una comparación referencial, ¿no? México ha trabajado pues, teniendo 14 tratados de libres comercios, ¿no? Con 50 países, incluyendo acuerdos con Asia, Pacífico, aunque ahorita no es parte del PTT, que de incorporarse al TECME, pues eso garantizó un incremento total de casi del 75% de las exportaciones, ¿no? Pero sin embargo no hay que olvidarnos de eso. Tú mencionabas una cosa, ¿por qué no nos abrimos a los mercados? Sí, antes decían que eran 5 continentes, hoy son 7 continentes, ¿no? Ya, África, América del Norte, Sudamérica, la Antártida, Europa y Oceanía. Tenemos esa gran oportunidad por poder entrar. Y tenemos una cosa que si tú ves en el aspecto de cómo podemos alcanzar una zona preferencial dentro de las 11 economías más importantes, que estoy hablando de Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, y cuidado con Vietnam. Hay una gran oportunidad. Y por supuesto Canadá, ¿no? Y tenemos que luchar para hacer un atractivo con destino a las inversiones extranjeras. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar una riqueza que se llama generación de empleos. Y tenemos posibilidad de colocar productos mexicanos con un valor de así más o menos de 150,000 millones de dólares en varios sectores claves de exportación. Pero en el TECPEC tenemos que trabajar y estar preparados para el año que entra, para las negociaciones, para poder hacerlo más competitivo, pero de ninguna forma perderlo. Porque estamos hablando de un valor de 180,000 millones de dólares en 3 años. Que esto nos va a dar una riqueza. Si nosotros somos capaces de hacer las negociaciones respectivas, el año que entra se da. ¿Por qué? Porque el TECME te lo marca. Cada 6 años se tiene que revisar. Bueno, ya nos toca el año que entra. Entonces, el sentido del TECMES es impulsar al país, sobre todo a toda la industria, y luchar para que cada día haya más apoyos para las pequeñas y medianas empresas. Competitivos, o sea, mucha gente le dice blandos. Sí, competitivos, porque eso va a incrementar la productividad. Creo que estamos en un momento toral, pero siento que las negociaciones nunca se deben de perder. Tenemos que estar abiertos a escuchar, a razonar y hablar con el cerebro conectado. Ese es mi punto de vista, amigo Francisco. Claro que sí, Rafa. Muy importante lo que nos dices. Hay muchas estrategias que podemos implementar. Y yo creo que como país no necesitamos que nuestro gobierno implemente una estrategia. Creo que nosotros como empresarios, bien organizados, como lo comentas, podemos hacer muchísimo, organizar un plan, una verdadera estrategia de difusión de bienes y servicios, de expansión internacional. Hay muchos mercados a los que podemos tener acceso. El punto es darle a conocer a los empresarios cuáles son las ventajas de abrirse al mundo. O sea, esa es la cuestión que muchas veces, bueno, más bien la mayoría de las veces, Rafa, todos los empresarios como que tienden
a ver a América del Norte como el único destino, lo cual pues no es así. Y yo te he platicado que en reuniones que he tenido por mi comisión, todo el mundo me dice, es que tu país depende mucho de Estados Unidos. Hay más ventajas, yo puedo ofrecer más ventajas, pero si no es Estados Unidos, como que no tienen mucha confianza en otros mercados. Yo creo que podemos cambiar esa perspectiva. Tenemos que abrir el panorama a los empresarios en general, a nuestros empresarios metropolitanos en particular, Rafa, para buscar una mejor expansión de nuestros productos, bienes y productos y a nivel microeconómico, obviamente, empezar con la estabilidad que tanto necesita nuestro país a nivel nacional. Muchísimas gracias, Rafa, como siempre, te mando un abrazo y un saludo. Nos vemos pronto por allá en Coparmex. No, muchas gracias. Ahí estamos pendientes.